En el vídeo de hoy os voy a mostrar con varios ejemplos prácticos lo fácil que puede ser conseguir panorámicas extremas como estas con tan solo 4 o 5 fotos y un ojo de pez full frame y baratito, el TT Artisan 11mm 2.8. Este vídeo es una continuación de la masterclass gratuita que compartí hace poco en el canal, en la cual os hacía un resumen completo de los accesorios que podéis llegar a necesitar para fotografía panorámica, ya sea para fotografías casuales o bien para aquellos que las panorámicas son realmente una de sus disciplinas favoritas, como es sin duda mi caso. Y es que esta técnica de la que he hablado tanto en el canal te permite conseguir imágenes únicas y diferentes, composiciones que el ojo humano a simple vista no puede ver y que a menudo son un juego de proyecciones y puntos de vista. Para el primer ejemplo que voy a mostraros hoy me dirigí al famoso búho que tenemos en Liencres, en Costa Quebrada, un lugar al que para acceder hay que bordear el acantilado desde la playa de la Arnia y posteriormente llegar a un lugar en el que ya podremos tomar el camino de bajada, uno que ya os enseñé en su momento en otro vídeo y que desde luego no me cansaré nunca de repetir que es una bajada que no recomiendo hacer a quien no esté seguro de los riesgos que está asumiendo, ya que hay algunos momentos en los cuales pues un traspié puede ser fatal. Además, el hecho de bajar a la parte inferior del acantilado implica también controlar perfectamente las mareas. Y es que el punto en el cual está hecha la panorámica del ejemplo que vamos a ver en primer lugar y luego otra que también os voy a mostrar más adelante, solo son lugares accesibles bajo unas condiciones determinadas de marea, que en el Cantábrico además hay que decir que puede ser muy traicionera, así que mucho cuidado si decidís bajar. Bien, pues la foto de este primer ejemplo está realizada exactamente con la cámara pegada a esa pared de roca que tiene una ligera inclinación. Evidentemente se trata de una falsa cueva que conseguimos recrear gracias a esa proyección extrema de la panorámica, como bien sabéis sin duda por otros tutoriales previos los que seguís habitualmente este canal. Así que vamos a ver cómo hacer la foto con la ayuda de la rótula Nodal Ninja y el rotador, tal y como os expliqué en esa masterclass hace poco. Y por supuesto podéis hacer esto mismo sin una rótula panorámica, simplemente con la ayuda de una base niveladora y un riel nodal. Pero este vídeo va de explicaros con estos 3 ejemplos prácticos la maravilla que es trabajar con una rótula de este tipo y que veáis lo fácil que se hace todo rápidamente y sin tener que andar preocupándose de si te saltas o no el punto de giro o de si solapas de más o de menos. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo rápido para el vídeo porque son ya las 10 de la noche, me quedo sin luz, la fotografía ya la he hecho antes, veremos si ha quedado bien, pero esto, al menos un ejemplo para el vídeo. Rotador RD10 en 90 grados, con el TT Artisans, con el ojo de pez, el 11mm 2.8, ya tengo el enfoque realizado, fotografía, está la cámara picada hacia el suelo, menos 10 grados, una fotografía, giro 90 grados, que se sienten de maravilla, da gusto, no hace falta ir con cuidado a ver si te lo pasas o no. Segunda fotografía realizada, nos vamos a la siguiente. Tercera fotografía de la panorámica, con esta ya casi podría valer, no, nos haría falta la cuarta para cerrar bien por el lado derecho. Con esto ya tendríamos hecha la fotografía base, la que generalmente en una panorámica 360 os va a ser necesaria. Pero en este caso, para una cueva, para pillar lo que es el cenit, pues hay dos opciones. Una, o hacer la fila contrapicada 60 grados, ¿vale? Que la tengo ahí. Hacemos toda la fila entera, o bien realmente en este caso, con una sola fotografía para el cenit, la primera de todas ya nos va a valer, justo la parte superior. No obstante, si hay tiempo, pues no pasa nada. Por supuesto en hacer lo que es toda la fotografía, no sé si habré salido por el medio, le doy otra vez, le hago la fila superior, pero ya digo que con una suficiente. Me voy a quedar sin luz, que había venido solo para hacer unas tomas de recurso y al final me he liado en bajar aquí y hacer la fotografía al ver que había cielo que prometía, aunque bueno, al final pues no prometía, pero se ha quedado en promesas. En fin, fotografía realizada, recojo y me voy.
Vale, pues una vez hechas las fotos y simplemente con una de las exposiciones subexpuestas, sin necesidad de bracketing, las pasé por Pure Raw para limpiar el ruido, recuperando detalle, y ya solo hay que mandarlas después a PTGui. Lo normal es que cuadre todo perfectamente, pero si no, ya sabéis que está ese truquito de la plantilla, como os comentaba en ese otro vídeo anterior que os dejaré en la descripción para que lo repaséis. Para simular la falsa cueva, la proyección escogida será, como es habitual, la estereográfica, donde tendremos que dejarla luego a nuestro gusto, girando el lienzo por los laterales y empujando por el centro hasta dar con la composición deseada, así como introducir el posado a través de las máscaras. Con eso tenemos la panorámica montada, si bien en Photoshop es posible, por supuesto, luego realizar otras transformaciones y bajar un poquito el techo para que el resultado visual sea aún más interesante desde un punto de vista compositivo y también darle, pues hoy un poquito de atmósfera al procesado. Al final, pese a que el cielo, oye, no acompañó, quedó una panorámica que sinceramente me gusta más de lo que pensaba. Y sinceramente, la calidad y el detalle que aporta el TT Artisan para ser una lente tan baratita, creo que es fantástica, además de que al ser un ojo de pez full frame es ideal si se quiere mantener una buena resolución final con cámaras de 24 megapíxeles como la A7 III, que es la cámara que tengo yo a día de hoy. El segundo ejemplo que quería mostraros es también en Costa Quebrada, pero en otro punto al cual es más arriesgado incluso acceder que al anterior, y donde solo podemos ir con marea baja y con un cuidado extremo, ya que las rocas de esa zona por donde hay que bordear por la derecha cortan como cuchillas. Eso sí, las vistas son una auténtica gozada para los sentidos. Es uno de esos lugares en los cuales cada verano yo disfruto como un niño, haga o no haga fotos, haya o no haya buen cielo. Simplemente estar ahí ya es una desconexión total. Aquí la panorámica, como veis, la hice pegada a una pared que tenía muy poca pendiente, así que no estaba muy seguro de si la cueva pues quedaría bien o no ahí. Hice las 4 fotos de la fila base con mucho cuidado de no caerme cuando tenía que pasar por delante de la cámara, y también la precaución de ponerme en alguna toma lo más pegado posible a la pared para evitar salir yo en la imagen. Y también hice la 5ª foto para el cenit, pues oye, por si acaso luego merecía la pena para formar la falsa cueva. Si bien creo que en esa zona, debido a que el Urro del Manzano, que es la formación que tenemos enfrente, pues se ve más pequeñito que el búho por la distancia de disparo, estamos más lejos. Así que a nivel de composición yo creo que es una panorámica que la prefiero tipo tradicional, como la tenéis en pantalla, y similar a otras que he hecho en el pasado en esa misma zona. En todo caso, oye, pues la cueva también fue posible realizarla con la 5ª foto que os decía del cenit, y con un detalle fantástico gracias al ojo de pez full frame montado en la A7 III. Otro ejemplo de panorámica extrema sería la siguiente 360 grados en Burdeos, muy cerca de la famosa Place de la Bourse, donde de nuevo repetí el mismo esquema de fila inferior de 4 fotos más la extra para el cenit para poder cubrir la parte más alta de los edificios que tenía pegados. La demostración en este caso, oye, la grabé un poquito antes del atardecer y luego ya repetí la foto con ese mismo esquema de trabajo cuando cayó la noche y había menos gente por los alrededores. A todo meter antes de que vengan los coches. Una. Vamos a dejar pasar a la gente, que justo ahora no hay nadie enfrente. 2. Perfecto, está pillando momentos que no hay mucha gente. 3. Pasan los patinetes. Aquí hay 2 personas, pero en zona que es fácil clonar. 4. Voy a contrapicar. Ya está, ya está contrapicada. De nuevo, quiero destacar lo bien que se ve el detalle en cada una de las fotos realizadas con este pequeño ojo de pez. La verdad es que el detalle y el control de las aberraciones está muy bien resuelto y sin problemas de flares o de luces parásitas, destellos de la iluminación de esas farolas que ya empezaban a pegar fuerte. Y por supuesto, no es necesario que siempre hagamos la foto del cenit, ya que si lo único que deseamos es el giro completo 360 grados sin tener que cubrir toda la zona superior al completo, pues con este TT Artisan montado en una cámara full frame solo necesitamos 4 fotos girando 90 grados entre cada una de ellas.
Así es como hice otra de las panorámicas este verano en Costa Quebrada, en el único atardecer bueno que pillé mientras iba paseando precisamente ese día con la familia. Y también se compone de esas mismas 4 fotos la panorámica nocturna que hice antes del verano en el Barranco de la Hoz, donde usé el TT Artisan para la fotografía del suelo. 4 imágenes para capturar esos 360 grados completos en la hora azul tardía, justo antes de que la Vía Láctea hiciera su aparición. En fin, espero que este vídeo os haya resultado interesante y si os interesa este objetivo, que por cierto también funciona muy bien para astrofotografía, si queréis usarlo, por ejemplo, pues para vías lácteas, en la descripción vais a encontrar enlaces de afiliado por si deseáis comprarlo y colaborar así con el canal para que pueda seguir creando esos tutoriales gratuitos. Solo quiero destacaros que por lo que he visto, cuando mando las fotos tomadas con este TT Artisans a PTGui, me he fijado en que aunque tenemos un perfil de PTGui para esta lente, cosa que no todos los ojos de pez tienen, seleccionamos el 11 milímetros, pero si nos fijamos luego la focal que reconoce es más cerrada, un 14 y pico. Así que sepáis que aunque está serigrafiado o publicitado como un 11 milímetros, realmente es una focal algo más cerrada. En todo caso, creo que es una lente que por lo que vale y cubriendo todo el sensor completo de una cámara full frame, es una apuesta segura y sobre todo muy indicada para personas, como es mi caso, que en 2025 tenemos cámaras de baja resolución de no más de 24 megapíxeles y que si usáramos un ojo de pez circular en el que gran parte de la imagen va a quedar en negro, pues la panorámica final podría quedarse un poquito escasa. Pero eso lo vamos a ver en futuros vídeos, ya que por aquí también tengo el Astro Hori 6 mm 2.8, del cual espero poder hablaros dentro de unas semanas y explicaros más cositas, ya que estos ojos de pez circulares ya son un poquito más complicados de utilizar y sí que hay que tener en cuenta una serie de cosas de las que, como os digo, ya hablaremos. Hasta entonces, no olvidéis suscribiros ya mismo al canal, no le dejéis al algoritmo de YouTube que al azar os vuelva a mostrar o no alguno de mis vídeos, así que suscribíos ya mismo, dejadme un like si os ha gustado, un comentario y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.